En este curso 100% gratis te voy a enseñar cómo crear tu propia página web con un método muy fácil y sencillo. Además vas a obtener diseños impresionantes como los que ves ahora en pantalla, tiendas en línea, marketing digital, restaurantes. Prácticamente es ideal para cualquier marca o empresa. Así que si quieres comenzar a crear tu sitio web ahora, quédate y comenzamos. Y el primer paso, amigos, es contratar tu hosting y dominio. Recuerda que el hosting es el espacio en internet donde se va a estar guardando tu página web, y el dominio pues sería el nombre de tu empresa, tu marca o negocio. Sinceramente yo te recomiendo HostGator porque es un hosting barato pero que además tiene una excelente calidad. Así que recuerda que tienes un cupón de descuento en el primer comentario y descripción del video. Solamente dale clic, te manda a la página que vemos en pantalla, y aquí debes de elegir el plan que más te guste. Por ejemplo, el plan personal es ideal para comenzar. Dale clic acá donde dice contratar ahora, déjalo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero, es un beneficio para ti. Dale clic abajo, ir al carrito, y aquí, amigos, recuerda que HostGator te va a regalar un año de dominio completamente gratis. Aquí escribe el nombre del dominio que quieras registrar y después dale clic a esta lupa de color azul, esto para verificar que el dominio que queramos registrar esté disponible. Vamos a esperar, y como puedes ver te tiene que aparecer así: dominio disponible, dominio gratis. Clic abajo, adicionar al carrito, y como puedes ver acá a la derecha nos están aplicando el cupón. Después dale clic en continuar con la identificación. No se ve porque lo estoy tapando, pero a ti sí te va a aparecer continuar con la identificación, y aquí tienes que rellenar los datos, esto para crearte una cuenta en HostGator. Palomeas esta parte y dale clic abajo, crear una cuenta. Después debes de completar los datos que te pide HostGator, agrégalos y dale clic en continuar al pago. Y por último, acá debemos de pagar. Elige el medio de pago que más te guste, rellena los datos y dale clic al botón finalizar compra, y listo, amigos. Ya con esto habremos comprado el hosting y el dominio. Toda la información te la mandan a tu correo electrónico. Lo que tenemos que hacer ahora es irnos al panel de control de HostGator. Te vas a la página principal de HostGator de tu país, y aquí en la parte de arriba tienes el icono de persona. Clic en portal de cliente, entrar, te manda este apartado, pon tus datos y dale clic en ingresar. Aquí en el panel de control tenemos lo que es el dominio que has comprado. Como puedes ver, yo tengo este que se llama mrandres.com, y de mi lado derecho tengo el botón que dice cPanel. Vas a darle clic, se te va a abrir otra ventana, y en esta ventana, amigos, es donde vamos a estar ahorita instalando WordPress. De tu lado izquierdo tienes WordPress Manager. Si no te aparece aquí, búscalo. Solamente aquí tenemos que bajar y aquí nos aparece lo mismo, WordPress Manager. Vas a darle clic, después clic en el botón que dice instalar. Acá te aparece este formulario, deja esto como está, asegúrate que el dominio sea HTTPS, tu dominio aquí, configuración del sitio, nombre del sitio, nombre de tu empresa, descripción, a qué se dedica tu empresa o negocio, lo que es el usuario administrador. Es importante que agregues uno, esto es para acceder al panel de administración de tu WordPress. Contraseña, puedes igual agregar una, o acá darle clic a la llave para que el sistema te agregue una, y ingresa a un correo administrador importante porque aquí te van a estar mandando todas las notificaciones de tu WordPress. Idioma, seleccionamos español y listo, no movemos nada más hasta la parte de abajo, dale clic a instalar, y aquí como puedes ver se ve en blanco, solamente sube y acá se está instalando ya el WordPress, solamente queda esperar. Como puedes ver ya se instaló, acá te va a aparecer enhorabuena, tienes 2 links, vas a darle clic a este admin URL, dale clic y acá se te va a abrir lo que es el WordPress pero ya instalado en tu hosting. Como puedes ver te aparece este mensaje de este plugin que se llama Really Simple SSL. Esto es para activar el certificado SSL. Simplemente dale clic aquí, activar SSL. Esto vamos acá a cerrarlo y listo, amigos, ya tenemos WordPress instalados. Ahora viene lo bueno, que es instalar lo que es el diseño de nuestro sitio web.
Para instalar el diseño de nuestro sitio web, yo te he dejado en el primer comentario y descripción del video una herramienta que nos va a servir muchísimo. Te lo voy a dejar con el nombre de plantilla. Solamente dale clic y te va a estar mandando a una carpeta de Google Drive como la que ves en pantalla. Lo que debes de hacer es descargarla, dale clic al icono que te enseño con la flecha y se va a estar descargando y lo tienes que guardar en tu computadora. Es importante que sepas dónde se descargó porque lo vamos a estar utilizando ahora. Después vamos a venir acá a nuestro panel de administración de WordPress y aquí de nuestro lado izquierdo dice apariencia, vamos a darle clic. Después acá donde dice añadir un nuevo tema le damos clic y aquí dice subir tema. Igual dale clic, tienes esto, seleccionar archivo, tienes que darle clic y te va a estar mandando a tu computadora para que busques el archivo, en este caso la plantilla que hemos descargado. Aquí lo tengo yo, recuerda que se llama plantilla, lo seleccionas y dale clic en abrir, después a este botón que dice instalar ahora. Y ahí, como puedes ver, se está instalando, aunque no veamos que pase nada, está trabajando el sistema, solamente tenemos que esperar a que se instale este tema. Listo amigos, acá te tiene que aparecer el tema se ha instalado correctamente y dale clic a esto que dice activar. Ahí se va a estar activando amigos, solamente tenemos que esperar y te va a aparecer algo que dice welcome. Aquí amigos es importante que en el menú de la izquierda te vas donde dice preview website, vas a darle clic y acá viene un punto muy importante amigos. Como puedes ver tenemos más de 700 plantillas, ahí te lo enseño con la flecha, que nosotros podemos instalar y que ya tienen un diseño hecho con colores, diseño, logo profesional. Esto nos va a estar ayudando para que nuestra página web ya tenga una estructura, ya tenga un diseño. Entonces aquí lo que tú puedes hacer es instalar una plantilla y después adaptarlo a nombre de tu marca o tu empresa de una manera muy fácil y sencilla amigos. Por ejemplo, vamos a estar viendo aquí todas estas plantillas que hay y acá amigos, por ejemplo, tú puedes seleccionarlas por la categoría. Si quieres, por ejemplo, plantillas de animales y naturaleza, plantillas de bicicletas y carros, plantillas de negocios, plantillas de educación, entretenimiento, hay muchas en el catálogo y aquí tú puedes ir viendo cuál le podría quedar mejor a tu empresa o a tu negocio. Vamos a poner un ejemplo, que tú eres un dentista, necesitas una página web para ofrecer tus servicios como dentista, etcétera. Por ejemplo, esta que vemos aquí le quedaría muy bien. Si tú quieres ver cómo se ve esta plantilla ya instalada, dale clic a este ojo que te aparece acá, se te va a abrir una nueva ventana y aquí tú puedes ver cómo se vería ya esa plantilla. Como puedes ver, quiero que te des cuenta que tiene un diseño muy profesional y muy atractivo para los clientes. Cuando los clientes entren pues a este tipo de páginas web con este diseño, créeme que da mucha confianza. Y aquí de lo que se trata pues es de ofrecer tus servicios y que las personas te puedan contactar, en este caso pues enviándote un mensaje, WhatsApp o también un formulario de contacto. Aquí como puedes ver pues está lo que sería como un número ficticio, que tú igual puedes poner un número real para que las personas te puedan contactar. Pero no solamente amigos se queda aquí, sino como te comento, si tú tienes cualquier otro tipo de empresa, negocio, una inmobiliaria, una empresa de construcción, lo que tú quieras, cualquier negocio, marca que tú tengas, créeme que aquí tú vas a poder encontrar una plantilla y poder adaptarla a tu marca o a tu empresa. Vamos a estar haciendo un ejemplo 100% real y vamos a estar modificando absolutamente todo para que tú lo puedas ver en tiempo real, cómo es tan sencillo hacer prácticamente ya la página web de tu empresa. Para instalar una plantilla simplemente te posicionas, por ejemplo, sobre esta plantilla, por ejemplo, que está aquí, y dale clic al botón que dice seleccionar y aquí amigos tenemos dos opciones, Bebuilder y Elementor. Yo te recomiendo Bebuilder, la verdad es que funciona bastante bien, me gusta que es muy rápido. Y después dale clic en Next, después acá déjalo como está, Next, y dale clic al botón Start Installation. Acá te aparece esta parte, dale clic aquí, por si hay algo instalado que se elimine todo y solamente se instale la plantilla, digámoslo así, 100% limpia. Entonces dale clic a Delay y ahí se está instalando la plantilla. Solamente vamos a esperar un ratito a que ya se instale todo el proceso de la plantilla. Y listo amigos, acá nos aparece este botón azul que dice checar tu sitio web. Si le das clic te manda ya a lo que es la plantilla y ya se instaló en tu hosting. Es decir que cuando las personas ya entren al dominio de tu página web van a ver un diseño
profesional. Lo mejor de todo es que tú lo hiciste en unos minutos y a partir de aquí tú ya puedes modificar lo que tú quieras de esta plantilla para adaptarlo, como te comento, a tu marca, a tu empresa, negocio. Por ejemplo, si tú quisieras cambiar el logo, toda esta información es muy sencillo. Acá en la parte de arriba tienes esto que dice editar con Bebuilder. Simplemente dale clic y aquí ya accedemos a lo que es el editor. De tu lado izquierdo tú puedes editar todo lo que tú necesites y lo más importante que tú tienes que saber es que le tienes que dar clic a este mundito que ahora te voy a enseñar con la flecha, a este mundo que te enseño con la flecha, porque aquí vienen todas las opciones, en este caso de la plantilla. La primera que tenemos es global y aquí viene todo, por ejemplo el logo. Si tú quieres cambiar el logo solamente dale clic y aquí viene el logo por defecto, y si lo quieres cambiar solamente dale clic donde dice Browse. Te van a aparecer muchas imágenes, pero lo que tú quieres hacer es subir un archivo desde tu computadora. Entonces dale clic a esto acá que dice subir archivos y después en seleccionar archivos y te manda a tu computadora y ya puedes elegir el logo. Vamos a elegir este que dice logo 2 y ahí está cargando. Como puedes ver acá ya cargó y solamente dale clic al botón seleccionar. Ahí lo estoy tapando yo, pero a ti te va a aparecer un botón que dice seleccionar. Solamente dale clic, seleccionar y como puedes ver ya aparece lo que es el logo. Igual el que dice retina vas a hacer lo mismo, solamente lo vas a seleccionar, ya no hay que volverlo a subir. Igual dale clic en seleccionar y como puedes ver ya estamos modificando el logo de una forma muy fácil y sencilla. Igual acá tienes otro, este es lo mismo, dale clic acá en Browse y también tú lo puedes seleccionar. Como puedes ver es muy sencillo, así podemos ir modificando absolutamente todo, como te comento, pues ya a nuestro gusto. En cuanto tú termines de subir el logo es importante que le des clic al botón verde de aquí abajo que dice Update para que los cambios ya se puedan guardar en tiempo real. También tienes este ojo de aquí que te permite ver los cambios de la página. Dale clic a ver página, se te abre una nueva ventana y como puedes ver ya hemos cambiado lo que es el logo. Aquí ya dice Valenzuela, que es el logo que yo he creado. Mira qué fácil y sencillo. Y así tú puedes cambiar tu logo, amigos. A continuación, por ejemplo, si tú quisieras cambiar esto, este texto de aquí es lo mismo. Igual nos vamos aquí y como puedes ver acá lo tenemos. Si por ejemplo aquí vemos que no lo estamos viendo bien, lo que tú puedes hacer es darle clic aquí para que se cierre esto y como puedes ver ya podemos ver bien acá la estructura. Entonces vamos a volverlo a abrir y aquí simplemente para modificar esto dale clic en este lápiz y ahí va a decir editar. Aquí te aparece el texto y ya puedes comenzar a escribir lo que tú quieras y lo vas a ver reflejado aquí. Entonces voy a escribir un texto de ejemplo. Puedes ver puse comienza tu plan de seguro fácil y rápido, por ejemplo. Recuerda también para guardarlo dale clic abajo update y ahí como puedes ver nos vamos acá a la página y vamos a actualizar y se tienen que ver los cambios. Como puedes ver ahí ya hemos modificado esto, ya como puedes darte cuenta va agarrando prácticamente esa esencia de nuestra marca o negocio. De hecho aquí le cambié mejor lo que es, le puse mejor el texto de préstamos fáciles y seguros porque me di cuenta que acá decía obtener dinero. Entonces ahí como puedes ver va agarrando más forma y es lo que yo quiero que tú comprendas, ¿no? Tú esto lo puedes adaptar muy fácil y sencillo, aquí ya lo estamos viendo. Incluso si la imagen de fondo tú la quieres modificar, le quieres dar pues simplemente otro diseño, igual lo puedes modificar. Solamente dale clic aquí a la misma imagen. Como puedes ver ahí le di un clic y acá me aparece toda esta información. Solamente tienes que ir bajando para ver en cuanto tú veas la imagen que está ahí. Como puedes ver aquí tenemos la imagen y le puedes dar clic donde dice Browse y tú mismo poner tu propia imagen, te digo, para ya darle esa esencia de tu propia marca. Entonces voy a agregar una imagen de ejemplo también. Vamos a darle clic en Browse y recuerda que darle clic acá a subir archivos, seleccionar archivos, te manda a tu computadora. Voy a elegir esta que dice fondo, se está cargando. Después de que se cargue, recuerda que a tu lado derecho te va a aparecer el botón que dice seleccionar. Yo lo estoy tapando, pero a ti te va a estar apareciendo, ¿ok? Entonces le das clic a ese botón. Como puedes ver aquí ya se agregó, ahí la estamos viendo y dale clic en update y listo, amigos, acá ya se actualizó. Si nosotros nos vamos acá a nuestra web, como puedes ver ya aquí va agarrando forma, digámoslo así, ya de nuestra propia marca.
Como puedes ver, se ve muy bien. Obviamente acá esto de préstamos fáciles y seguros, lo que es el color no le queda. Simplemente lo puedo cambiar y lo puedo poner en blanco, por ejemplo. Simplemente le doy clic acá en el botón de editar y simplemente yo selecciono todo el texto. Vamos a darle clic a este botón que dice más herramientas y aquí te aparece lo que es el color del texto y ponlo en blanco, así de fácil, y dale clic en update y después nos vamos aquí, vamos a actualizar y como puedes ver ahí ya aparece en blanco. Mira cómo va agarrando forma prácticamente ya nuestra página web. Entonces así puedes modificar absolutamente todo, amigos. Por ejemplo, este que dice Get Money es igual lo mismo. Acá le das clic y en este caso tú puedes modificar lo que es la apariencia de ese formulario de contacto. Como puedes ver acá dice settings, estilo y avanzado. Si tú le das clic acá en estilo, puedes cambiar lo que es el color del rectángulo del texto, etcétera. Ahora, para poder cambiar, por ejemplo, esto que dice Get Money, simplemente nos vamos. Tienes que salirte de aquí, le das clic ahí en B. Como puedes ver, te manda aquí y acá de tu lado izquierdo tienes esto que dice contacto. Ahí te lo enseño, vas a darle clic. Acá tenemos este que dice Contact Form, vas a darle clic en editar y aquí nos va a aparecer esta información que tú ves aquí. Como puedes ver, acá dice Get Money y simplemente ya podemos poner lo que tú quieras. Ahí por ejemplo yo le puse cotizar préstamo y simplemente le doy clic en guardar y ya me voy aquí y ahora se tiene que actualizar. Como puedes ver ahí ya dice cotizar préstamo y aquí ya por ejemplo podemos poner la cantidad que queramos, etcétera. Igual aquí donde dice first name, eso si tú lo quieres cambiar es lo mismo, acá tú lo puedes cambiar. Yo te recomiendo por ejemplo ponerle control más F y pon la palabra que quieres tú cambiar. Por ejemplo, first name, ahí yo le puse first y aquí ya me aparece. Entonces lo único que tengo que hacer ahorita es poner por ejemplo nombre, por ejemplo, y le doy clic en guardar y si me vengo aquí y actualizo, ahí ya me va a aparecer nombre. Igual aquí donde dice surname, o sea apellidos, es lo mismo, control F, vamos a ponerle surname y ahí igual me aparece, ¿no? Y entonces aquí le podemos poner apellidos y así, amigos, vamos modificando absolutamente todo. Actualizamos y como puedes ver, de forma muy fácil y muy sencilla ya se modificó todo al español y así podemos modificar, amigos, este formulario que como pudiste ver es muy sencillo. Igual por ejemplo igual puedes copiar esto y aquí control F, lo buscamos acá y como puedes ver aquí nos aparece, lo modificamos. Yo le puse acepto los términos y condiciones, damos clic en guardar, actualizamos aquí. Como puedes ver ya se ha modificado, ¿no? Aplicar ahora es lo mismo también, vamos a modificarlo. Acá nos aparece esta parte y lo modificamos y también lo guardamos y listo, acá lo actualizamos y como puedes ver ahí ya nos aparece toda esta parte, amigos. Así de fácil y de sencillo, date cuenta como en unos minutos ya hemos como que hecho una adaptación de una página web a nuestra empresa, a nuestra marca, a nuestro negocio de una forma muy sencilla y respetando ya un diseño que es muy profesional y muy atractivo para nuestros clientes. Así tú lo puedes hacer, amigos, con cualquier plantilla que tú instales. Si tus colores de tu marca son azules, pues simplemente modifícalos a los colores azules. Si tu logo es de otro color, también ponlo. Si la letra lo quieres poner de otro color, igual lo puedes poner, amigos. Y esta parte que tú ves aquí abajo es exactamente lo mismo. Lo puedes modificar, puedes agregar las imágenes que tú quieras, así como yo te lo enseñé. Entonces date cuenta cómo realmente tan fácil y tan sencillo tú ya puedes tener tu propia página web de cualquier marca o de cualquier empresa que tú necesites hacer. Y bueno, amigos, recuerda que he creado un tutorial completo donde te enseño prácticamente cada opción que tú puedes modificar, prácticamente detallo absolutamente todo. Si te interesa ver el tutorial, dale clic al video que te está apareciendo ahora en mi cabeza, solamente pínchale ahí para que te lleve al tutorial completo y puedas seguir aprendiendo al máximo nivel.